Esta es una plática sobre transmisión de AM, y se agrupan varios términos de pláticas que he presentado anteriormente. Y no se trata acopladores a la antena de transmisión, a la antena de transmisión de AM. Y para la protección del equipo debemos buscar tener una resistencia a tierra de baja resistencia, energía eléctrica de calidad, protecciones exteriores a los cables de acceso si se requiere. Y para esto recordamos la retroalimentación en la etapa de oscilación de un transmisor de AM ante la incidencia de un rayo, que en contrafase realimenta la autooscilación para llevarla a su amortiguación más rápida. Y esto se hizo en los transmisores de la familia DX, empezando por el transmisor DX10 de Harris, que recordamos fue este equipo el que abrió la venta de esta marca en Europa. Y ahora, en la familia NX de los transmisores de AM, un equipo más moderno, muestrea la corriente de salida de RF y el voltaje. Muestrea voltaje y corriente de cada módulo para sumar las corrientes de los módulos. Muestrea voltaje y corriente de la fuente principal. Muestrea la señal reflejada y la potencia de salida, para de ahí tomar decisiones de interrupción de varias partes del transmisor en función de los tiempos de los transientes presentes, que son más clasificados ahora, que producen en general los rayos. Y esto se refiere a la etapa, en los dos casos se refiere a la etapa de salida del transmisor y la incidencia del rayo. Y por supuesto tiene protecciones internas adicionales para las entradas y salidas de audio, líneas de control y supervisión. Y recordamos incidencias del rayo en entradas de línea de audio analógico, entradas de línea de telefónica para conectar a internet. Entonces, aquí presentamos una idea del rayo, donde se presenta como diferencia potencial entre cargas. Uno de los conceptos nos señala que se forman filamentos de abajo para arriba y de arriba para abajo, filamentos conductores en varias trayectorias, y el primero que se cierra baja la incidencia del rayo más intenso, que como ejemplo nos ponen 1.000.000 de amperes, y habrá ramas de conexión también de filamentos de menos intensidad, y eso se puede apreciar en las fotografías de la descarga de un rayo. Entonces no es una sola trayectoria, sino hay más de menos intensidad. En los últimos años, cuando se presentó esta plática, se empezaron a desarrollar descargadores de estática o disipadores de estática con puntas, que en este ejemplo se ponen en tubos en la parte alta de una torre aislada de AM, paraguas de 3 a 6 metros de diámetro con puntas, y más puntas con muchos filamentos que les llamamos escobetas, mechudos, que se abren en una esfera de pequeños alambres de acero para descargar estáticamente la zona. Y es que
usando esta técnica de descarga estática, la nube que pasa eh, sí va a presentar un rayo en alguna circunstancia, o siempre, pero tratamos con las puntas de descargar las partes altas del lugar que estamos protegiendo, que puede ser un edificio, puede ser una torre, y para nosotros nos interesan las torres. Aquí presentamos un ejemplo de mala calidad de energía eléctrica. Hablamos de calidad de energía eléctrica. Y en general, nuestro problema es mala calidad de línea telefónica, mala calidad de energía eléctrica, mala calidad de cables de interconexión con nuestros transmisores que se salen de lo característico de las protecciones con las que viene diseñado el equipo. Entonces aquí hay dos cerros en este ejemplo de cerca de la ciudad de Cuautla, donde las múltiples puntas de las torres de comunicación de los cerros descargan las partes altas de los cerros. Pero en la ocasión que se hizo esta plática, había una línea de alta tensión recorriendo de un cerro a otro arriba de los árboles. Entonces, sin protección, sin un cable de tierra arriba. Entonces, el lugar más alto para captar rayos es la línea de alta tensión. Y en consecuencia, por la cantidad de rayos que caen, no hay equipo electrónico que aguante la incidencia constante de los rayos. ¿Cómo se resuelve esto? Pues poniendo la línea a tierra de protección que va en la parte superior de la línea de alta tensión, o en el mejor de los casos, enterrar esta línea de alta tensión, ponerla abajo de los árboles. Otro ejemplo de estos se localizó en un cerro de León, Guanajuato, donde hay constancias de reguladores de voltaje, acondicionadores de línea, protectores de transientes y mucho equipo más destruido en la época de lluvias por los transientes que se presentan en la línea de energía eléctrica. Y es que en acceso de las líneas de alta o media tensión cercanas al cerro están arriba de los árboles y se presenta el mismo conflicto. No importa que tengan la línea de protección de tierra arriba, de todas maneras, si la incidencia del rayo es en la línea protectora, pues algo se induce en las partes, en las líneas vivas. Entonces la solución, de nuevo, definitiva sería en la proximidad del cerro, enterrar la línea de alta tensión, instalar líneas de alta tensión subterráneas. Aquí vemos un poco más con detalle en la figura 6 cómo el mechudo, escobeta o los disipadores de estática multipuntas se pone en un tubo de cobre y se sitúan estos tubos de cobre en 3-4 lugares de la parte alta de una torre de AM aislada, arriba y tal vez abajo. Y el cable de descarga, que no tiene que ser cable muy grueso, se trata de descarga estática baja al shock de drenaje de estática de las líneas de AM. Aquí de nuevo la barra de cobre con un mechudo y distribuida en muchas partes de una torre autosoportada, aún en la parte media, porque la incidencia del rayo a veces no es necesariamente en la parte superior, sino donde se cierran los filamentos, y podría incidir el rayo en la parte media de la torre. Entonces descargamos toda la torre. Y algunas experiencias que hemos tenido con estas torres autosoportadas es que los vecinos se quejan porque el rayo les cae a ellos. El rayo, aparentemente, la incidencia del rayo se desplaza fuera de la torre. Aquí ya presentamos la trayectoria del rayo para una torre aislada. En la figura 7, en la parte alta vemos las retenidas aisladas, una aisladora base de la torre, y el shock de descarga estática para ir drenando las nubes que se acercan a la torre, pero solo en la parte alta. Y sabemos que en la incidencia del rayo
la trayectoria para protección de la torre son las bolas saltachispas. Entonces, descarga estática en el shock de drenaje. Y esto lo repetimos porque las instalaciones modernas, las instalaciones con los ingenieros nuevos, desconocen este detalle y como no afecta a la operación normal de los transmisores, pues quitan el shock o quitan las bolas saltachispas porque ya están deterioradas, están llenas de puntas, eso está feo, y retiran las bolas saltachispas y a veces hasta el drenaje de estática. Y pues no se ve el efecto hasta que no venga la época de rayos. Aquí un detalle en un diplexer, pero también puede ser un acoplador en la figura 8, donde en una antena unipolo, bueno, le llamamos unipolo al acoplador de impedancia para alimentar una AM en una torre aterrizada. Entonces la torre se aterriza, tierra física, no son radiales, y hablamos que mínimo una barra de cobre, un arreglo de barras de cobre separadas 3 metros. Le llamamos cobre, pero es acero recubierto de cobre, con un baño de cobre. Y en el ejemplo ponemos un electrodo, pero un arreglo de más electrodos separados 3 metros, baja la resistencia, y un arreglo con electrodos cilíndricos y material químico, baja más aún la resistencia. Entonces, no estamos en esta ocasión hablando de generar una tierra, sino básicamente tener una tierra instalada. Entonces la antena unipolo, aunque tiene la torre aterrizada, la incidencia de rayo en la torre también baja por el cable de la unipolo y se mete al acoplador. Entonces aquí se propone poner saltachispas a la entrada del acoplador para ayudar en la protección, porque se tiene la experiencia del capacitor de entrada destruida en una torre con acoplador unipolo. Por simplicidad le llamamos antena unipolo, y sabemos que el acoplador unipolo no cambia el nivel de radiación de la torre, nada más es un punto de alimentación para facilitar y poder aterrizar la torre. Aquí un unipolo donde se le han instalado con barras como ejemplos anteriores, mechudos. Y en una ocasión, ya hace varios años, esta es referencia 6, referencia 6 de la plática con referencia 6, vemos la referencia al final. Por Veracruz empecé a observar mechudos o disipadores de estática, porque hay otros que sacó un fabricante de antenas, ERI, y sacó puntas de metal como de aluminio y limas para reparar las puntas, porque luego con el tiempo le salen unas bolas pierde la punta y le salen unas bolas que con una lima se les vuelve a sacar punta. Entonces empecé a observar líneas de media y alta tensión con disipadores de estática en los soportes de la línea, y más adelante, en forma curiosa, saltachispas, donde aquí se pone horizontal, pero realmente lo sitúan vertical, donde el saltachispas va de un vivo a tierra. Aquí nada más está la simulación y se pone horizontal, porque siempre manejamos en la literatura de radiodifusión que no se debe poner uno arriba de otra, porque el agua cierra el circuito y se pierde la separación ajustada para que solo salte el arco y no con el voltaje de alimentación de línea. Entonces, observando más adelante, y ahora es muy común ver esto aún en la Ciudad de México, ver saltachispas en las líneas de alta tensión y disipadores de estática en los postes que soportan las líneas de alta y media tensión. Esta es figura 10. Entonces, con cuidado ven la parte superior y parte inferior del saltachispas de las líneas de media tensión o alta,
y ven que no están una arriba de otra, sino están ligeramente ladeadas de tal forma que la gota de agua, el agua cae fuera de la trayectoria de la otra terminal saltachispas. Entonces una novedad interesante en las líneas de energía eléctrica que de alguna manera copian las saltachispas de las torres de AM, un sistema muy antiguo, y los disipadores de estática que intentan llevar el rayo, desviar el rayo, llevarlo a más retirado, que realmente el rayo cae en inmediaciones de la torre, porque las nubes a fin de cuentas no las descargan los mechudos, por llamarlo en forma simple. Entonces en la figura 10 copian parte de la historia de radiodifusión de AM. Así lo considero, así lo observa. Aquí volvemos a poner, para llamar la atención de otro detalle, porque estamos a fin de cuentas hablando de problemas, experiencias que se han tenido sobre instalaciones de AM. Entonces aquí tenemos el shock de descarga estática, alrededor de 800 microhenries es el valor de la bobina, que es un alambre de cobre arrollado en un núcleo de soporte para darle rigidez a la torre de tierra, que aquí lo ponemos como barra de cobre, entendiendo que es barra de acero recubierta de cobre. Aquí dos bobinas, una en un solo soporte, arrollada una sobre otra, para hacer la iluminación de la torre aislada, y una de las bobinas está a tierra, una de las polaridades está a tierra y la otra llevará el vivo. Los capacitores es para aterrizar la RF C1 C2, hacer una sola línea a RF a tierra, y si algo se pasa de la RF, se aterriza de nuevo con C2. A fin de cuentas, el shock, ¿cuál es su función? Pues es una impedancia muy elevada a la frecuencia de AM que evita que la RF circule por el shock. Por ejemplo, 10 kiloohms de impedancia de entrada, la corriente de RF que baja es muy leve, y la terminamos de aterrizar con C1 y C2. La RF y los 60 Hz no tienen problema para pasar por este circuito. Aquí el embobinado de iluminación separado del shock de descarga estática, aislada las líneas de alimentación de energía eléctrica. Se repite las bolas saltachispas, pero son dos embobinados, L1 L2 en un soporte y el shock en otro. Y en la figura de uno de tres embobinados, donde dos son L1 L2 es la alimentación de energía eléctrica, y el shock de descarga estática está separado con capacitores para dejar la RF, lleva la RF que regresa de la torre a tierra y no permitir que la RF nos afecte los equipos cercanos o de audio. Y aquí en el inciso E, lo que quiero llamar la atención, nosotros tenemos en las instalaciones de energía eléctrica un punto común de entrada. Tenemos protectores de transientes adicionales instalados en ese punto común de varias formas, de varias categorías. En las referencias mencionamos las categorías, mencionamos señales para medir los elementos de protección por norma, y señalamos los elementos, se señalan los elementos de protección, como el metal óxido varistor, MUP, los semiconductores de la familia de los Zeners, parecidos a los Zeners, tubos de gas, algunos con radioisótopos, como usa el transmisor Nautel. Entonces,
La línea de alimentación de la torre de la instalación de una planta transmisora recibe junto con la torre, en la figura E, recibe la parte del rayo. La torre recibe el rayo y parte se induce en la línea de alimentación de energía eléctrica, baja por los hilos de alimentación y se mete al tablero. Pero las terminales que van a la iluminación a veces no llegan a la parte del tablero central, sino es un térmico retirado que primero llega al rack de audio. Entonces el rayo, parte del rayo que baja por la línea de iluminación, se mete a los equipos de audio, enlace, equipos auxiliares, antes de llegar al sistema de protección central. Entonces la idea, próximo a las líneas de alimentación de energía eléctrica, es poner un protector de transientes adicional para cortar el transiente que baja por allá antes de llegar a la parte central del tablero. Entonces esta protección hay que pensarle, porque en esta instalación, cuando se puso una unipolo, se aterrizó la torre, sube el coaxial de alimentación de FM y se quitaron los shocks de descarga estática, los capacitores para aterrizar de RF, que no son protección necesariamente, figura C, no son protección necesariamente contra el rayo, pero sí retardan la entrada del rayo. Entonces, quitando o no esos shocks de RF, sería recomendable en las instalaciones de AM poner protectores de transiente en la línea de alimentación de energía cercanas al térmico de la línea de alimentación de iluminación de la torre, y puede ser una torre de AM, puede ser una torre de FM, puede ser una torre de enlace. Por allá tenemos trayectorias de transientes, y aquí me detengo un momento, aunque no está señalado, y recuerdo en un Cerro Juárez en Hidalgo, un rayo que incide en una antena Yagi de enlace Marti, pasa perfectamente el rayo por el audio del Marti, entra a un procesador de audio y destruye los elementos de protección de un excitador de FM, que afortunadamente en esta ocasión destruyó los circuitos de protección, saltachispas, MOVs, etc. Pero el equipo se mantuvo bien, entonces se repararon las pistas dañadas y el sistema funcionó, pero ya se quedó sin protecciones, y la trayectoria de enlace fue una antena de recepción Yagi. Aquí estoy hablando de las terminales de alimentación de energía eléctrica, donde tiene la posibilidad de retornar parte del rayo en cualquier torre instalada en una estación de AM, FM, enlace, etc. Aquí unos detalles, referencia 4, de un figura 12, de un receptor satelital que ya no se usa, pero este mismo problema viene en receptores satelitales adquiridos recientemente, y es el siguiente: la protección con MUP para 220 está situado a 275 volts el MUP, de allí recorta a el pico positivo y negativo de la señal alterna. Está muy bien para 220, pero cambian las terminales para usar a 110, a 120, 110, 127, lo que sea, al voltaje de línea comercial clásico que utilizamos, pero el MUP queda instalado en 275. ¿A qué equivale esto? Que si pasamos el receptor satelital de reciente adquisición, ya está fuera de aplicación, se queda sin protección a la entrada. Parece de ciencia ficción, pero es una realidad actual, donde algunos equipos de comunicaciones los tenemos instalados sin protección cero.
Aquí algunos ejemplos que empezamos a proponer de instalar MUVs en las líneas coaxiales de la señal multiplex de 14 volts para que el pico positivo de la señal multiplex no sea afectado por el MUV. MUV en una clavija para poner en algún equipo, MUV para poner en líneas de audio. Figura 13. Lo interesante de esto, que alguien lo vio cuando se dio esta plática y empezó a meter metalóxido varistor. Ya repetimos que hay muchos semiconductores protectores de transientes con similitud al Zener, de la familia del Zener, nada más que tienen el Zener es de baja, en el mejor de los casos es para DC, para CD, y el protector transiente con semiconductor se preparan a la frecuencia de los transientes. Entonces, esto es una clavija puesta con algún inconveniente que mencionamos enseguida, puesta en los contactos. Entonces me sorprendió ver a un compañero que instaló MUVs dentro de transmisores de tecnología con bulbos de AM con los voltajes adecuados. O sea, se pueden hacer cosas. Esto está en la referencia 4. El problema del MUV en todas las circunstancias lo realza un transmisor Energy Onyx que pone unos MUVs azules muy grandes al voltaje adecuado y les pone unos plásticos fuera, grandes, porque la experiencia es que están muy bien sus MUVs limitados a buen nivel, pero me tocó ver en Acapulco que bajen los térmicos, no se bajó, el MUV está fuera del térmico, no como acá en la figura 12, que antes del MUV hay un fusible, a veces hay un térmico. Entonces en este transmisor los MUVs están fuera del térmico, entonces en prueba subieron los voltajes de alimentación, entró más de los 220 y reventaron los MUVs aventando fuego y humo y llamazo y vuelan los pedazos del MUV. Entonces es una clásica cuando se excede la corriente de circulación, porque tiene un límite de corriente de cortocircuito, lo ponen en joules o ponen un montón de cosas, se pone en cortocircuito el MUV. El MUV es clásico, si la corriente, y debe de tirar el térmico o quemar el fusible. Si no tiene fusible, no tiene térmico, pues revienta. Entonces todo el mundo salimos corriendo de la instalación porque fue un tronido terrible. 2-3 MUVs de casi 8 centímetros de largo por 3-4 centímetros, MUVs gigantes reventando. Es una experiencia interesante. Entonces son algunas ideas de utilización de los protectores de transientes. Bien, aquí terminamos parte de los rayos. Vamos a ver otros ejemplos y pasamos a sistemas de medición. Y el medidor clásico de resistencia a tierra es uno de 3 terminales o 4 terminales, donde es una fuente de corriente de 2 mA 800 Hz. Y la idea de la fuente de corriente es hacer corriente constante, fuente de corriente, con la ley de Ohm, hacer la fuente de corriente según varía la resistencia, la corriente constante, hacer el voltaje que se presenta, que se mide proporcional a la resistencia. Y con esto presentar una escala de lectura lineal, porque en los ómetros clásicos tradicionales la escala es no lineal, es inversamente proporcional y parece una escala logarítmica. Entonces, al hacer una escala lineal nos permite meter medidores digitales. Entonces,
trabaja como fuente de corriente de, en este ejemplo, 2 miliamperes 800 Hz, que se puede medir con la frecuencia, con un medidor, valga la redundancia, un medidor de frecuencia. Se alimenta corriente con 2 electrodos y la corriente, que es constante, se mide que entra y sale. Se cierra el circuito terminal C, fuente de corriente, terminal C, cable rojo, electrodo, regresa a otro electrodo, cable verde, y cierra el circuito. Entonces está circulando los 2 miliamperes. Ponemos un medidor de diferencia potencial, voltaje o tensión, con una terminal adicional y medimos voltaje proporcional a la resistencia presente en este lugar, y la medición será mover el electrodo del voltmetro terminal P hasta que los valores de voltaje sean iguales, el valor de resistencia medido, porque la escala ya pasó de medición de voltaje a valor de resistencia, el valor de resistencia sea aproximadamente igual. Lo interesante de esto es que cuando utilicé este medidor de 3 terminales y construí mi primera tierra, seguí lo tradicional. No está escrito esto acá. Seguí lo tradicional de sal y radiadores y carbón y no sé qué cosa, y escarba y entierra los, ay, qué bonito. Y medimos, ahora sí, me ayudaron, una resistencia no muy baja. En esa ocasión, en la instalación estaba trabajando la Comisión Federal de Electricidad de la instalación, y pusieron una barra de cobre. Mido y encuentro con la barra de cobre una resistencia menor a la resistencia que instalé con radiadores. Me dio trabajo entenderlo, pero demostró que el sistema con radiadores no necesariamente sale bien, y la barra de cobre, barra de acero recubierta de cobre, al enterrarla de 3 metros, ya hay un mínimo de protección que no necesariamente nos dan los radiadores, y me indicó que los radiadores enterrados es de la antigüedad. Todavía ponerle bentonita o algún material químico al radiador podría ser que diera un buen valor de resistencia, pero me señaló lo sencillo y mínima protección que nos da una barra de Copperwell. Esto no termina ya. Más adelante me invitaron a hacer un diagnóstico y nos dieron los diarios de la instalación, las bitácoras de instalación, años adelante, y encontré que seguían haciendo, por el aislamiento de algunos ingenieros, seguían instalando radiadores, cuando el radiador no necesariamente da baja resistencia, sobre todo si se trabaja en forma tradicional, como nos dejaron los maestros antiguos de la ingeniería. Entonces, este es el medidor de resistencia de 3 terminales, y si separamos la fuente de corriente con otro electrodo, hacemos el de 4 terminales, que luego nos trae frito con que son 4 terminales, 3 terminales, y jugando con esto, si unen la punta P con la C, hacen también, solo que ya no es necesariamente el valor de resistencia fijo, pero hacen también un medidor de resistencia de 2 terminales. Entonces pueden pasarse a 4 terminales, 3 o 2. Y yo pongo los números de terminales porque luego alguien con mucho conocimiento viene y nos empieza a hablar de 4 terminales y ya nos perdimos. Entonces es lo mismo. Nomás la aclaración es para tener más información. De aquí pasamos a un medidor que cuando se escribió esta plática, no sé qué referencia sea, ya tenía unos 8 años de existir, que es medidor de resistencia a tierra con algo parecido al amperímetro, que es un medidor de gancho, donde el medidor de gancho se abre y se cierra
en la terminal de electrodo que vamos a medir. En este ejemplo se pone una caseta de equipo con una tira de cobre que une 6 radiales, 6 barras de Copperwell enterradas, y les llamamos R1, R2, R3, R4, R5, y RX la terminal de electrodo donde vamos a meter el medidor de gancho, de resistencia a tierra de gancho. La resistencia R, llamaremos la parte de abajo de RX, el punto común de los electrodos, la tierra que une los electrodos, donde se unen los electrodos abajo, o circulación de corriente por los electrodos, y el cable de cobre que une los electrodos. Más bien, la barra de cobre tiene resistencia 0 y R1 será la resistencia del electrodo 1 a unirse por abajo a RX. Resistencia R2, la resistencia a tierra del electrodo 2, 3, 4, 5. Entonces RX queda en paralelo con R1, R5. R1, R5 las ponemos en una resistencia paralelo y equivale, si son iguales las resistencias o diferentes, pues a RA, donde RA está representando las 5 resistencias, y RX. A RX y a RA hacemos circular una corriente constante, y esa corriente, acá está RX, RA, lo induce el embobinado G1, y el embobinado G2 detectamos la corriente que por allá circula, que en este ejemplo también es alrededor de 800 Hz y no sé qué corriente. Ahorita veremos cuál es el valor arriba. De tal forma que B1, la fuente, el voltaje inducido es igual a la corriente producida que pasa por RA más RX. Aquí está puesto. Si RX es mayor que RA, si son iguales las resistencias será 5 veces menor que RX. El voltaje solo será igual a la corriente por RX y en consecuencia RX será proporcional al voltaje y podemos hacer un medidor proporcional de voltaje lineal, figura 17. Entonces ese es el medidor de resistencia a tierra de gancho, es el principio de operación con 2 embobinados, con forma similar en la figura 18 al medidor de gancho de corriente que conocemos, clásico de señal alterna de líneas de alimentación de energía eléctrica. Y es un instrumento ancho, grande como los medidores de corriente. Aquí un equipo para verificar la calibración del medidor, con unas donas que proporcionan de resistencia calibrada de 1 ohm y 10 ohms, y poder evaluar si está calibrado el medidor. Y nos vamos a lo que está puesto acá, para no equivocarnos. Vean, acá está el voltaje de la frecuencia del medidor de gancho, 2.4 kHz, y la explicación. Una compañía en Estados Unidos de nombre Copperwell participa en los últimos años en las exposiciones de NAB y tiene muchísimos folletos de reportes donde lo invitaron a hacer diagnóstico porque pasó la temporada de rayos y destruyó componentes de comunicación de millones de dólares, no sé, 10 millones, 5 millones de dólares, y lo llaman a evaluar los sitios de comunicaciones de internet, de comunicaciones de radiodifusión, AM, FM, televisión, FM y televisión. Y tiene muy ilustrativos ejemplos de reportes y todos se basan en sistemas de medición donde
de medición a tierra, y tienen siempre la misma conclusión. Ellos no concluyen. Concluye uno después de ver 3, 4, 5 reportes, donde concluyen que el sistema no se puede reparar o reconstruir. No tiene reparaciones de reconstrucción. Hay que hacer un nuevo sistema de tierra. Y en general hacen un sistema de tierra mejorado y actualizado, supermedido. Pero allá es donde descubren en la lectura de estos reportes el medidor de gancho. Y el medidor de gancho no deja de ser un elemento nuevo. Y en México y en muchos lados siguen haciendo instalaciones de tierra sin espacio para meter el medidor de gancho, porque necesita espacio o área adicional para meter el medidor, para poderlo poner alrededor del cable de cobre que lleva el electrodo. Entonces la boca de entrada del sistema de tierra debe ser más amplio. Y sistemas actuales y sistemas viejos de tierra lo siguen haciendo con entradas reducidas y no están preparados para el medidor de resistencia a tierra de gancho, o no están actualizados. No podemos utilizar ese fabuloso sistema de verificación inmediata de la resistencia a tierra y no estar sacando cables y electrodos y arrollar y prepararse, sino simplemente, si tienen parte de acceso, llegar con el medidor de resistencia a tierra, verificar que está calibrado y ponerlo. Y en unos minutos saber la resistencia a tierra de un electrodo en particular. Entonces ese es el mensaje en este tema. Para eso se presenta este tema, con la conclusión que nos da, que sacamos de leer la literatura que nos presenta la compañía Cooper, palabra en inglés parecida a cobre, que está muy, muy ilustrativa, con muchos ejemplos pueden encontrar una decena o docena de ejemplos de reportes de sistemas de tierra parecidos, electrodos y electrodos, material químico, una literatura muy interesante, y una compañía probablemente la más grande que se registra en NAB, porque solo conocemos en vivo lo que se presenta en NAB. Aquí se pone un ejemplo que no es de transientes, pero sí se parece a un sistema de tierra. Entonces, cuando se escribe este artículo, hay un triplexer en la Ciudad de México con 3 frecuencias, que desde que se instaló se funde el soporte que está en el piso, funde el concreto que está abajo del soporte, funde las barras de lámina de cobre que está sentada en el concreto, y el concreto en general está caliente del cuarto, y todo el cuarto caliente, y pensamos que era normal. Me invitan a una instalación más grande. El chasis de blindaje del triplexer quema, pero no se puede tener la mano encima, molesta más que quemar. Sí quema, se siente olor a carne quemada cuando se agarra, y así estuvo todo el tiempo esta instalación para 3 frecuencias de AM. Me invitan a una instalación más grande y agarro con cuidado el chasis y no quema. Entonces regreso a esta instalación. Y todo el mundo, no, pues es que es la tierra. Lo clásico es, no, es el pararrayos. No, es la tierra. No. Y confunden a veces el radial con la tierra física. Y a todo le llaman tierra.
Ya todo está mal la tierra, ya, resuelto el problema. Y así le digo, es que está mal la tierra. Entonces empecé a revisar continuidad de la tierra física, a escarbar. Es que aquí, por fotografías de registro, aquí está la tierra. Bueno, ahí está la salida del electrodo. Medir continuidad al aro de radiales, medir el aro de radiales conectado al triplexer, medir continuidad a las láminas de cobre, y medir continuidad uniendo con lámina de cobre por fuera el aro de radiales con la tierra física por fuera, el aro de radiales con el chasis del triplexer, utilizando lámina de cobre para hacer pruebas de continuidad y nada, no hay efecto, y escarbando a mano con una cucharita porque está funcionando el sistema y es peligroso estar cerca de una torre aislada en operación con 110 kilowatts. Entonces ningún resultado. Y alguien sugiere, ¿ya viste la malla, el emparrillado de la casa, del cuarto donde está el triplexer? No, ¿qué tiene? Y como salían terminales de alambre que se utiliza para el emparrillado, interconecté la tierra con ese alambre. Y lo asombroso que una parte de las tres cajas, se le quitó la RF. Seguí buscando emparrillados presentes en esa construcción y se desapareció la RF que tiene la caja, dejó de quemarse la lámina de cobre, dejó de hacer agujeros en ese piso de ese cuarto que son testigos de los años que estuvo la RF comiéndose el concreto, creando cuevas en el concreto, dejando cristales de vidrio. Y para esto me voy a los años 1967, 1968, y lo llegué a ver cómo se fundía el piso en una caseta de un divisor de potencia de un sistema direccional con un transmisor Philips de 50 kilowatts, como el piso, cuando se lograba acoplar el transmisor y se le subía potencia y se modulaba, el piso se empezaba a fundir y se formaba vidrio. Pero nunca supimos por qué. Bien. Entonces, no es la primera vez, hay más ejemplos, donde un metal que está en la trayectoria o cerca de las trayectorias de RF produce cosas fuera de lo esperado. Entonces aquí es una barra metálica entre radiales y la caja del triplexer que produjo eso, y ahorita vemos otro ejemplo más años más para acá. Entonces, uniendo A y B, desapareció toda la problemática. Entonces, en concreto, el emparrillado metálico, la malla de alambre que se pone para darle para armar el concreto, en la instalación que visité y que no tenía RF, está unido al sistema de tierra. Más adelante, en una instalación de AM/FM con un transmisor de 1 kilowatt, el acoplador dentro del local, todo bien, y 500 watts, 1000 watts en AM, producía RF en los transmisores de FM, en el rack de audio, por todos lados. Se le pusieron shocks para RF porque ya se le había quitado los shocks de iluminación para que no se metan al audio, y mandaron un sistema que sabe hacer tierras y pusieron electrodos y alambre, montones de alambre de cobre unido. ¿Qué creen? La RF siguió. Después de esta experiencia y ver que las barras de Copperwell con tierra física agregadas alrededor de los transmisores no hicieron nada, se sacó la caja del acoplador de 1000 watts que estaba dentro del cuarto de transmisores, se llevó a la base de la torre. Sí, ahorita desconecta, lo vamos a llevar afuera. Se acopló y desapareció la RF en el interior del cuarto de transmisores. Se vuelve a repetir el problema. ¿Por qué se hizo esto? Porque como es una construcción bien hecha, muy bonita, taparon las salidas de las varillas de alambre galvanizado del emparrillado.
entonces no podíamos aterrizar el emparrillado. Se sacó la caja del acoplador de 1000 watts, que es pequeño, se puso en la base de la torre y se resolvió el problema. Entonces este ejemplo se repite y se ha repetido en muchas instalaciones. Hay muchos, a veces chasis abierto dentro de la caja de un acoplador en una caseta, que quema el chasis y está perfectamente aterrizado. Pues debe de tener esa caseta de acoplador algo parecido a un emparrillado metálico abajo, aislado. Entonces, sacando la caja del acoplador se resolvió este otro problema que no tiene alrededor de 3 años atrás. Bien, aquí con la referencia 3 nos pasamos al acoplador de salida de los transmisores. En esta plática se presentan más acopladores. Aquí nada más traigo 3, recupero 3 de equipos en operación, donde la importancia de conocer el acoplador de salida nos sirve como base. No es totalmente definitivo, nos sirve como base para cambiar frecuencia a un transmisor de AM. Tener idea de qué se trabaja y recordar que en el manual o en alguna información de fábrica nos dicen los componentes, los capacitores que hay que colocar, y será un ajuste de bobinas que rodean el acoplador de salida de un transmisor de AM los que nos dan la impedancia que necesitamos para hacer el cambio de frecuencia. Entonces esto es una introducción al cambio de frecuencia de transmisores de AM, y empezamos con el transmisor Harris, donde tiene una T de menos 45 grados de 50 ohms de carga resistiva a 50 ohms en el extremo, capacitor para bloquear DC, C3, o evitar que la carga estática entre al transmisor. Una T de menos 45, que deberían ser 2 bobinas y un capacitor. O L7C4 es un circuito resonante serie a tercera armónica. L2, la bobina total C2, es un circuito resonante paralelo, selector resonante paralelo. Y un circuito resonante serie de entrada. Pues no estoy seguro si es resonante serie de entrada. Acá está. Dará una pequeña inductancia o reactancia capacitiva a la entrada según lo requiera el transmisor. Entonces, poniendo los capacitores que nos recomienda el fabricante de C4, C3, C2 y C1, y aquí lo presentamos como ejemplos sacados de varios datasheets de transmisores Gates 1, SX1, que son similares, circuitos idénticos, SX2.5 Gates 2, SX5 Gates 5, y no hay un DX10 en esta ocasión, pero sí se ha realizado algún cambio de un DX10 de frecuencia. Entonces aquí el ejemplo es en 1250 el cambio de frecuencia, y esta es la impedancia que debe de presentar al transistor, se debe presentar al circuito de salida. Está en coordenadas en magnitud y ángulo de fase. Lo pasamos a parte resistiva y reactiva, 11.6 menos 31.6. No dice cuánto es acá, pero lo pasamos y usamos como medidor. Nos hizo creer la literatura que debemos usar siempre un medidor tipo, un medidor poderoso que mide fracciones de resistencia. Pero hay detalles que hay que reconsiderar y platicar en el tema de medición, porque luego el instrumento no define tantos dígitos y ponemos, porque nos lo pone el número del medidor, nos ponemos 6 dígitos cuando el medidor con la calibración solo define 2.
3 dígitos, ponemos 6 dígitos. Y si no ponemos los 6 dígitos, podemos cometer pecado tecnológico, atentar contra la ciencia tecnológica, pero eso es más bien desconocimiento de sistemas de medición. Entonces, acoplador de menos 45 grados, de 50 a 50 ohms, y con sintonía y carga ajustamos a que la reflejada sea menor, supuestamente calibrada con una carga resistiva. Y a veces lo utilizamos para eliminar la parte reactiva que nos trae la torre en este tipo de transmisor, circuito resonante paralelo. Y pues deberemos de mover y cambiar los componentes según las necesidades y la frecuencia operada. Pero ya tenemos la primera guía con la tabla de valores que nos trae el datasheet o que nos recomienda el fabricante cuando pedimos kit para cambio de frecuencia del transmisor. Y traerá formas de medición. Entonces, sí se puede usar, si se sabe de medición, el puente delta para hacer este cambio de frecuencia. No tiene que ser un power line, no tiene que ser los poderosos elementos de cambio de medición de impedancia vectorial que empezó con el Hewlett Packard. Es uno de los medidores de los primeros medición de impedancia vectorial analógico, que daba la magnitud y ángulo de fase analógico. El primero, creo, mundial, bueno, de nuestra parte de conocimiento de tecnología, porque no sabemos de medidores europeos o rusos. Ya nos consta que los rusos son los primeros en todo. Es un chiste. Ya nos estamos volviendo comunistas. Bien, aquí está el ND5, su circuito, y yo pongo en esta época menos 45 grados, pero la verdad es que luego encontré que los acopladores en los transmisores Nautel en general son 2. La mitad de acoplador es parte del E5, la trayectoria L3CB y L7C5, entonces es una T, y otra T similar de L5CA y el paralelo L1, L4, para entregar en este ejemplo en coordenadas cartesianas la parte resistiva y la parte reactiva, que abriendo y cerrando el rack a veces este valor cambia, y es donde sí tenemos un pequeño problema con los puentes delta para cerrar y abrir los racks. Y aquí sí el analizador de redes, el Power IM o cualquier otro medidor con cables remotos podemos cerrar y abrir el chasis. Ahí sí encontramos alguna ventaja, pero no es la única forma de medir. Si aprendemos a medir y entender medición, se pueden utilizar mediciones alternas que hace años se utilizaba. No, nada más los medidores modernos nos dan más información, se aproximan a valores más reales, nos simplifican la vida, pero no es la única forma de medir, ni obligada. Elimina la tercera armónica con L3CB. CB sería el paralelo de C3, C4. Y son 2 T's. Yo lo reviso en 2 T's. Pero si el fabricante te dice pon C5 de este valor, pon CB con estas 3, 4 capacitores, pon CA con estos 2 capacitores. Y te dice tienes que llevarte esto completo para que quede ajustado, pero si no puedes, pon los capacitores y mueve las bobinas. Y a fin de cuentas, lo importante es absorber la tercera armónica con L7CB, bueno, L3CB, y dar la impedancia de entrada a los transistores de este valor o próximo a este valor. Se puede medir uno de estos sistemas antes de moverlo y después de moverlo para entender cuál es la situación. Entonces, este es el ND5, este es el XL12, presento 2 de los más utilizados y algunas mediciones
no necesariamente, bueno, menos de 90 grados sería el total, y antes puse 45 grados. Entonces sí tengo información más importante, pero recuerden que esto, ajusten o no la tercera armónica, la radiación de la tercera armónica, es lo que debe de presentar el paralelo de estas bobinas a los componentes, y a lo mejor una sola caja, 40 ohms, 50 ohms. Entonces, conocer esto, tener idea de este elemento, ya es un buen porcentaje en el cambio de frecuencia de un transmisor de AM. Lo demás será el circuito de sintonía de la etapa intermedia. Y empieza con los problemas en el circuito de sintonía de etapa intermedia, porque nos dicen da parte resistiva y cambia la forma de ajustar la etapa intermedia de un ND5, de un XL12, de un XL50, XL25. Y nos ponen problemas cuando nos empiezan a pedir sonda de corriente, que a fin de cuentas sonda de corriente utiliza en el ajuste de los módulos de salidas tradicionales de la familia ND. Figura 21. Sensores de corriente ADC nos dan una ferrita, un transformador con ferrita para ajustar cada caja en el cambio de frecuencia de este transmisor, y con un ajuste exterior. Y luego, esta plática se la dediqué a un ingeniero con 36 años de apoyo a Mitra, pero no consulté si lo puedo poner. Entonces mejor retiré su nombre para no provocar ofensas. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado. Les doy las gracias por la atención a esta plática. Y como anexo presento la plática, el anexo 3, 4, 6 y 7. Los demás están presentes en las pláticas entregadas en PDF hace algún tiempo. Entonces vemos que en el 2008 en Puebla, 2008 en el CICE, otra vez Puebla en el 2009, la Cámara de Industria, Radio y Televisión en el 2009, el IMER en el 2011, el 2013 a Mitra, el 2016 en el local del CICE, en Allende 38, centro de la Ciudad de México. Entonces estamos pendientes porque quise poner a una persona en vida, empezar a distinguir a la gente que apoya nuestra asociación, pero no he consultado y no quiero crear problemas. Lo que se trata es de apoyarnos en la industria de radiodifusión. Muchas gracias.